Bueno, empezamos. ¿Qué les parece? Bueno, ante todo, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta clase abierta. Mi nombre es Carlos Luteral y soy uno de los directores de Casa de Letras. Es una breve presentación que quiero hacer de Casa de Letras y del profesor que va a impartirle esta clase. Casa de Letras fue fundada en 2006, imparte desde su campus virtual un programa de escritura narrativa de 3 años de duración orientado básicamente o fundamentalmente a la formación de escritores. No voy a avanzar sobre muchos detalles metodológicos y técnicos de la modalidad que estamos planteando desde el aula del campus virtual. Quienes estén interesados en conocer más detalles del programa y las materias que componen el programa, los invito a que visiten nuestro sitio web casadeletras.com.ar. Hoy por primera vez vamos a ofrecer una clase abierta con la finalidad de introducirlos en un tema fundamental de la escritura, que es el narrador. Lo que ustedes van a presenciar es una clase especial, especialmente diseñada en cuanto al contenido y a la metodología del curso. Al final de esta exposición estaremos abiertos a cualquier consulta sobre metodología, sobre modalidades, sobre todos los temas administrativos necesarios. Pero la clase abierta de hoy, específicamente hablaremos sobre la relación entre el autor y el narrador y sus posibilidades. Está dentro del marco de los varios capítulos que el primer año se ofrecen sobre el concepto de narrador en escritura narrativa. La clase estará a cargo de Martín Cristal, a quien tengo el honor y el gusto de presentar. Brevemente, Martín nació y vive en Córdoba. Es narrador y profesor de Casa de Letras desde el año 2021 y es quien va a coordinar el grupo del primer año que inicia el próximo 11 de agosto. Tiene publicadas varias novelas y libros de cuentos. La última novela es Los Incendios, publicada en 2022. Pero tiene la particularidad que su libro La música interior de los leones obtuvo el premio literario de la Fundación El Libro en el año 2019 y el libro Aplauso sin fin ganó el premio de novela corta de Cáceres en España en el 2017. Bueno, sin más demora, les cedo ya mismo la palabra, no sin antes reiterarles que al finalizar estaremos abiertos a responder las dudas y preguntas que pudieran surgir acerca de la carrera, la metodología y demás detalles pertinentes. Martín, te invito con todo gusto a que inicies tu clase. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo les va a todos? Veo algunas caras conocidas, algunos amigos. Eh, los saludo a los que ya los conozco, los saludo a los demás también. No, no nos conocemos, ahí Carlos me presentó un poco. Si quieren saber más de mí, pueden entrar a martincristal.com.ar, ahí hay toda la información pertinente a la obra y a lo que he hecho hasta aquí. En cuanto a la clase, lo que vamos a ver hoy es no estrictamente la definición y variantes que hay para narrador, para la categoría de narrador. Eso es justamente el tema del primer módulo del primer año del curso, sino que vamos a indagar un poco más sobre la relación que hay y diferencia que hay entre autor y narrador, y vamos a explorar algunas posibilidades que hay para explotar esta relación en la ficción narrativa, ¿no? Para hacerlo, entonces he preparado una clase que tanto en este contenido, que digo, como metodológicamente, es un tanto diferente a las que se suele dar en Casa de Letras, ¿no? No muy distinta, pero tiene este carácter un poco más expositivo en este caso. Y lo que voy a hacer es exponer compartiendo con ustedes la pantalla.
para ir mostrando estos ejemplos y estos conceptos. Entonces, si ustedes están viendo la pantalla repartida con todas las personas, les recomiendo que la pongan en la pantalla grande para ver la pantalla compartida, ¿no? Lo voy a hacer ahora. Aquí está. Bien. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver en este momento. La relación autor-narrador, la relación y la diferencia y algunas posibilidades en la ficción literaria en general, ¿no? Vamos a empezar por el concepto más básico, que es el de plantear, bueno, cuál es conceptualmente la diferencia entre autor y narrador. Estoy seguro que muchos de ustedes ya escriben, así que esto puede parecerles un poco básico, pero les pido que me tengan un poco de paciencia de aquí en adelante, porque sin plantear esta base no podemos pasar a los ejemplos donde la cosa se va a ir complejizando, ¿no? Empecemos con un ejemplo entonces simple, que podría ser este, ¿no? Esta que están viendo ustedes acá es una edición de bolsillo de la novela conocida, novela El túnel de Ernesto Sábato, publicada en el año 48. Lo que tenemos aquí es la tapa y la contratapa de la novela. Y ya aquí podemos ver en esta imagen, podemos ver algunos elementos de esa tapa que son relativos al autor. Tenemos por un lado aquí una foto del autor. Esto no suele suceder en las tapas, pero esta colección sí aprovecha la fama de Sábato y pone su imagen en la tapa, el nombre del autor, y otra vez una foto de autor en la contratapa, luego de los encomios, los elogios, y una breve semblanza bibliográfica del autor. ¿Quién es el autor entonces? El autor es el creador de la obra, ¿sí? Es una persona del mundo real, no está dentro del libro necesariamente, sino es la persona que ha creado a esta obra literaria que tenemos aquí, ¿no? A la vista. Sin embargo, si uno abre el libro, en la primera página del túnel nos encontramos con este texto que dice: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Y luego la novela continúa, ¿no? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una discordancia entre lo que se dice fuera del libro y lo que se dice dentro del libro. Esta es la diferencia esencial entre autor y narrador. Dijimos que autor es el creador de la obra, en este caso Ernesto Sábato, y el narrador es quien dentro de la obra se hace cargo de la voz que cuenta la historia, ¿no? ¿A quién pertenece esa voz? En el caso de la novela de Ernesto Sábato, tenemos un narrador en primera persona, intradiegético le llamamos, porque está dentro de la historia, y este narrador se presenta con su propio nombre, Juan Pablo Castel, que obviamente difiere del autor en este caso. Este narrador relata los eventos de la novela, describe el mundo ficcional, puede ser el de un personaje, como en este caso, también podría ser exterior al relato, como en el caso de los narradores en tercera persona, que ya vamos a ver uno. Es siempre parte de la creación, es una creación del autor, del narrador, y como dijimos, hay distintos tipos de narradores, aunque eso no es el objetivo de esta clase, ¿no? Determinar todos los distintos tipos de narradores no es el objetivo que tenemos aquí. Imagínense, perdón, antes de ver esto, imagínense ustedes qué pasaría si nosotros encontráramos esta página que dice bastará decir que soy Juan Pablo Castel, si la encontráramos escrita pero a mano, ¿no? Un manuscrito en un cuaderno sin tapas, tirado en plena calle, ¿no? Nosotros no tendríamos manera de saber que esto es una obra de ficción. Quizá podríamos descubrirlo un poco más adelante, pero en principio nos parecería que esto es un documento verdadero. Sabemos que en la ficción su horizonte es el verosímil, la verosimilitud, ¿no? Parecer verdadero, ¿no? No la verdad. En ese sentido, a nosotros no nos costaría mucho saber que eso que encontramos en la calle
asimismo podría ser una carta manuscrita u otro texto de esa índole, nos costaría mucho saber qué es ficción. Si sabemos que esto es ficción, es precisamente porque hay una convención previa que viene en el formato libro y que tiene que ver con el ambiente literario donde uno comprende que esto que se nos presenta es ficción. ¿Y qué es ficción? Ahora sí vamos entonces a lo que estábamos por ver recién. La ficción, en mayor o menor grado, siempre es una proposición del autor. En este caso, Sábato propone una puesta en situación a la que siempre cabe ponerle las palabras supongamos que al principio. Esto es definitorio para la ficción. Fíjense en el primer ejemplo de arriba, el comienzo de Moby Dick. Pueden ustedes llamarme Ismael, hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar. Esta es la traducción de Pesoni. Le puedo agregar, supongamos que adelante, supongamos que pueden ustedes llamarme Ismael, hace algunos años, etcétera. Este es un narrador en primera persona. El segundo ejemplo está en segunda persona. Es de Carlos Fuentes, famosa novela breve, Aura, que les recomiendo mucho si no la han leído. Supongamos que lees este anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo. Y el tercero está en tercera persona, el famoso comienzo de Cien años de soledad de García Márquez. Supongamos que, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Fíjense que solo la ficción admite esta forma del supongamos que, ¿no? De poner estas palabras imaginarias previamente. Cualquier otro pacto de lectura, piensen ustedes en una crónica, por ejemplo, una crónica que versara sobre algún hecho histórico, por ejemplo, la Guerra de Malvinas, el bombardeo de Plaza de Mayo en el año 55, ¿no? No podría una crónica empezar o uno atribuirle estas palabras iniciales. Supongamos que hubo una guerra en 1982. No puede empezar así. Los formatos que son de orden histórico, que son de orden testimonial o de orden biográfico, ¿no? Que tienen un pacto biográfico, generalmente sí apuntan a lo verdadero, más allá de las interpretaciones que puede haber sobre lo verdadero, ¿no? No tanto a lo verosímil. El pacto de lectura, recordemos este término, el pacto de lectura es diferente, ¿no? Nosotros acá estamos advertidos de que estamos por leer una novela, estamos advertidos de que el libro que estamos por leer es ficción y por eso entonces admite este pacto previo, ¿no? Esta actitud que va a tener el lector frente a lo que va a leer, ¿no? Fíjense que es interesante en este sentido una anécdota que cuenta Borges, se lo cuenta Osvaldo Ferrari en este libro de diálogos que hay, ¿no? De Ferrari y Borges. Es como un libro de entrevista. Y Borges cuenta que cuando estuvo en Madrid, alguien le preguntó si había visto el Aleph. Y él se sorprendió, primero, ¿no? Quedó atónito, dice, ¿no? Bueno, ¿cómo le preguntan prácticamente le están preguntando si el Aleph, este objeto imposible, existía, ¿no? Bueno, él se da cuenta que era una persona un poco rústica a la que le preguntaba esto, ¿no? Eh, y él dice, por supuesto, no. Y la otra persona le dice, pero ¿cómo si usted da la calle y el número de la casa? Y Borges dice, bueno, pero no hay nada más fácil que inventarse un número y el nombre de una calle, ¿no? Y la persona ahí nomás lo despreció, ¿no? Lo menospreció inmediatamente, ¿no? Así que usted inventa. Esto le pasó a Borges otras veces también, ¿no? Entonces todo eso que usted cuenta es mentira, ¿no? Y ahí viene la respuesta famosa de él. Usted podría usar una palabra más cortés, ¿no? Podría decir ficción en vez de mentira, ¿no? Dice Borges. Esta es entonces la relación que hay entre la ficción y lo verdadero, ¿no? Vamos a pasar a otro ejemplo, que es un ejemplo de una novela del año 93 del escritor norteamericano Philip Roth.
Podemos ver acá está la solapa, en este caso lo voy a ampliar para que la veamos. En el caso de Roth, tenemos los datos típicos, sabemos cuándo nació, dónde nació, qué premios obtuvo, qué otros libros publicó. Es decir, tenemos acá en esto que llamamos los paratextos, ¿no? La contratapa, la solapa, toda la información sobre la realidad de Philip Roth como persona, como autor, ¿verdad? Sin embargo, la novela empieza de esta manera. Empieza con un prefacio firmado por PR, que asumimos es Philip Roth, en diciembre del 92. Y en ese prefacio se lee: por razones legales he tenido que alterar algunos de los hechos narrados en este libro. Son cambios menores, referidos casi siempre a detalles de identificación y de emplazamiento. Son de escasa relevancia para la narración en su conjunto y en nada afectan su verosimilitud. Cuando aparecen por primera vez en el texto, los nombres modificados se señalan con un pequeño círculo. Operación Shylock está basada en anotaciones personales hechas en una serie de cuadernos. El libro relata los sucesos reales que hube de vivir mediando el sexto decenio de mi edad y que culminaron a principios de 1988, cuando me hice cargo de una operación de recogida de informes para los servicios secretos internacionales del gobierno israelí llamado Mossad. De hecho, es tan fuerte esto que Roth dice que va a contar, que la novela en su portada, no en la tapa, ¿no? Esto que estamos viendo es la tapa, ¿no? O la cubierta, se dice en otros países. Yo me refiero a la portada, que sería la primera página, ¿no? Está la falsa portada y luego la portada. La página donde está de nuevo el autor y el título. Allí hay un subtítulo en esta novela que es Una confesión. Es decir, Philip Roth presenta este material como una confesión. Él nos va a contar algo que le habría ocurrido a él mismo, al verdadero Philip Roth. Y de hecho, en el prefacio encontramos su firma, PR, y la fecha. La novela salió en el 93, el prefacio está firmado en el 92, y los hechos supuestamente son del 88. La novela comienza así. Me enteré de que existía el otro Philip Roth en enero de 1988, a pocas fechas del Año Nuevo, cuando mi primo Apter, que está marcado con un círculo, si ustedes pueden ver, es decir, que el nombre es falso, me llamó por teléfono a Nueva York diciéndome que la radio israelí acababa de informar de mi presencia en Jerusalén. No creí una sola palabra de lo que me contó, pero 4 días más tarde recibí en Nueva York una segunda llamada relativa a mi presencia en Jerusalén, y esta vez era Aaron Appelfeld, que por cierto es un escritor real, un escritor israelí real. Llamó para decirme, Appelfeld, que en un diario había tropezado con una noticia que le había parecido interesante para mí. Si lo hubiera visto unos días antes, me dijo, él mismo habría acudido al acto en calidad de silencioso enviado mío. Diasporismo, única solución al problema judío. Conferencia de Philip Roth con posterior coloquio. 18 horas, Hotel Rey David, Suite 511. Es decir, hay alguien que también se llama Philip Roth en Israel, utilizando el nombre del escritor y presentando una conferencia sobre una ideología que es el diasporismo. ¿De qué va la novela? Acá lo podemos ver en la contratapa. Vamos a ampliar para leerla un poco más fácilmente. En la novela, Philip Roth está en su casa de Connecticut, recuperándose de una grave crisis mental inducida por el consumo de un fármaco, cuando lo llaman por teléfono de Israel para decirle que Philip Roth está en Jerusalén haciendo propaganda de la nueva doctrina del diasporismo, según la cual los judíos de origen europeo deben regresar a Europa, que es su verdadera casa, abandonando Israel. Entre Philip Roth y Philip Roth se plantea una descomunal batalla que ha de terminar con el rotundo triunfo de ninguno de los dos con ayuda de la OLP y el Mossad. Es decir, la novela toma a Philip Roth, al autor Philip Roth, y lo ubica en el protagónico, ¿sí? Hace que coincidan entonces la identidad de quien escribe con la de quien narra y la de quien protagoniza. Esto en general, esta triple identidad superpuesta, es lo que normalmente se llama el pacto autobiográfico, ¿no? Hay un autor francés, Philippe Lejeune, que lo define así, ¿no? El pacto autobiográfico es la superposición de estas tres identidades, ¿no? La del que escribe,
el autor, la de quien narra, el narrador, y la de quien protagoniza, el protagonista. Los tres son la misma persona, ¿no? O supuestamente lo son. Ahora bien, es tan descomunal lo que se está presentando aquí, ¿no? Una novela que, por cierto, critica mucho al Estado de Israel y en ese sentido es tristemente actual todavía. Esta novela, digo, presenta entonces una situación que sería pública. Es decir, de haber sido cierto, ya que este Philip Roth israelí está presentándose incluso a las elecciones con esta doctrina, hubiera salido en todas las noticias, digamos, ¿no? Que hay un Philip Roth y otro. Para cuando se publica la novela en el 93, todos los lectores sabríamos, o los seguidores de Roth sabrían, si que esto ya habría tenido lugar. Nos damos cuenta entonces de que se trata de una invención. Nos damos cuenta de que se incluyen, digamos, hechos ficcionales a partir de esta triple identidad, ¿no? Esto un poco es lo que actualmente se llama autoficción. La autoficción, como término, fue acuñada por Serge Dubrovsky en el año 77 eh, en una novela suya que se llama Hijos, ¿no? Él toma una vida cotidiana y la narra inventando de ahí para arriba lo que a él se le va ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es en este caso, en el caso de Roth, tenemos autoficción, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es una autoficción, no tanto como se ha puesto de moda ahora, que es una autoficción más cercana al cotidiano, sino, o sea, una autoficción más difícil de desentrañar como tal. Esta inmediatamente nos damos cuenta de que se trata de autoficción o de que los elementos de ficción son muchos y fuertes, porque la situación es un tanto desmesurada, ¿no? Hay un doble de Philip Roth y ese doble de Philip Roth está haciendo campaña política en otro país y Roth viaja a ese otro país para enfrentarlo, ¿no? Y esto lo hace meterse en una trama de espionaje. Bueno, esto es entonces tan desmesurado que inmediatamente el lector, además de que tiene la presentación de la contratapa, se da cuenta, ¿no? Pero actualmente está muy de moda la autoficción, siempre en un tono realista. Recordemos, démonos cuenta que si no hay esta tesitura de estilo realista, la autoficción, la parte ficcional inmediatamente sale a flote, ¿no? Es lo que podríamos decir mismo del Aleph. En el Aleph el protagonista es Borges. Y este señor que en Madrid le reclamaba, oiga, pero usted me dijo que fue a esa casa y a ese sótano, ¿no? Bueno, hay que ser un poco corto de entender para no darse cuenta que se trata de una invención, ¿no? Porque evidente, la invención del objeto en sí, del Aleph, y esa enumeración maravillosa que hace Borges de todo lo que puede verse a través de él, es evidentemente un elemento fantástico del cuento, algo sobrenatural que uno debería inmediatamente darse cuenta. Bueno, ahí la ficción es clara, es transparente en su condición de tal, ¿no? Pero en el caso de Roth, el tono es realista, pero la situación es un tanto desmesurada. Uno también reconoce los elementos de ficción por esa desmesura. Y después ya llega directamente los casos de la autoficción actual, donde hay personas que se refieren a su propia vida y uno no sabe bien hasta dónde y cuánto, en qué proporción esto es ficción y esto es real. Lo que sí uno lo lee desde el pacto autobiográfico. Es esta entonces una manera distinta de relacionar autor con narrador. Fíjense que la manera que vimos en Sábato es, si uno fuera a una librería a la sección de ficción, probablemente el 90% de los libros están a la manera que vimos en el ejemplo de Sábato. Es decir, el escritor es el autor y el autor simplemente crea un narrador para los fines de su historia. Y no necesariamente el autor, con sus características, con su nombre, con su vida, con sus datos biográficos, se introduce a sí mismo en la narración. En el caso de la autoficción, sí, ocurre esto y que ocurre con esta triple coincidencia que decíamos recién, ¿no? Vamos a seguir adelante con otro ejemplo, un tercer ejemplo. Este ejemplo es la novela Ciudad de Cristal de Paul Auster, que es una novela de los años 80,
de este autor norteamericano que después, junto con dos novelas más, que son Fantasmas y La habitación cerrada, conformaron una trilogía que se dio en llamar la trilogía de Nueva York. Como siempre, aquí yo puse la imagen del libro con la solapa desplegada, tenemos los datos del propio Paul Auster, los datos duros, los datos que nos hablan del autor en sí. La novela empieza de esta manera. En el primer capítulo leemos, Quinn pensó que la persona que llamaba había colgado. Luego, como si viniera de muy lejos, le llegó el sonido de una voz distinta de todas las que había conocido, de todas las que había oído, perdón. Era a la vez mecánica y llena de sentimiento, apenas más alta que un murmullo, y sin embargo perfectamente audible, y tan uniforme en el tono que no pudo saber si pertenecía a un hombre o a una mujer. Oiga, dijo la voz. ¿Quién es? Preguntó Quinn. ¿Es usted Paul Auster? Preguntó la voz. Quisiera hablar con el señor Paul Auster. Aquí no hay nadie que se llame así. Paul Auster, de la agencia de detectives Auster. Lo siento, dijo Quinn. Debe haberse equivocado de número. Lo que tenemos acá, para empezar, ustedes notarán que al principio el comienzo está en tercera persona. Efectivamente se trata de un narrador en tercera persona, no en primera persona. No estamos como en el caso de la novela de Philip Roth, en la usurpación, por decirlo así, de la primera persona narrativa y protagonista por parte del autor y su biografía. En este caso, se nos cuenta la historia de otro protagonista, que es este señor Quinn, Daniel Quinn, vamos a decir Daniel Quinn, ¿sí? A quien una noche lo llaman por teléfono y lo confunden o le preguntan por el señor Paul Auster. Resulta que este Paul Auster es un detective de la agencia de detectives Auster. Y Quinn, que es un escritor un tanto que primero escribió poesía y después largó la poesía y después se entretuvo escribiendo policiales, es un escritor de policiales, y está un poco deprimido, un poco aburrido de su propia vida, al segundo o tercer llamado con esta misma insistencia, decide cambiar de actitud y decir, sí, soy Paul Auster. Se hace cargo de la identidad y acepta un caso que le encargan como detective. Varios capítulos más adelante, ya vemos que es el capítulo 10, después de meterse en un brete, ¿no? Pasan 10 capítulos donde Oster, perdón, Quinn, en nombre del tal Oster, acepta el caso y se mete en un asunto bastante peliagudo, donde tiene que seguir a una persona, etcétera. Decide en un momento que ya basta y dice, las cosas habían sucedido demasiado rápidamente y él había dado por sentado que sustituiría a Paul Auster. Una vez dado el salto de adoptar ese nombre, había dejado de pensar en el propio Auster. Si ese hombre era tan buen detective como pensaban los Stillman son quienes le dieron el caso, quizá podría ayudarle con el caso. Buscó en las páginas amarillas la agencia de detectives Auster. No aparecía en la lista. En las páginas blancas, sin embargo, encontró el nombre. Había un Paul Auster en Manhattan. Vivía en Riverside Drive, no lejos de la casa de Quinn. Quinn tomó el teléfono y estaba a punto de marcar cuando se lo pensó mejor. Era una conversación demasiado importante como para tenerla por teléfono. No debía correr el riesgo de que le colgase. Si Oster no tenía oficina, trabajaba en casa. Iría allí y hablaría con él cara a cara. Entonces, este personaje, Daniel Quinn, que está siendo narrado en tercera, va hasta la casa de Paul Oster. Busco a Paul Oster. Yo soy Paul Oster, dijo el hombre. Me pregunto si podría hablar con usted. Es muy importante. Primero tendrá que decirme de qué se trata. Bueno, yo mismo apenas lo sé. Es complicado, me temo. Muy complicado. ¿Tiene usted nombre? Perdone, por supuesto, Quinn. ¿Quinn qué? Daniel Quinn. El nombre pareció sugerirle algo a Oster y cayó durante un momento, abstraído como buscándolo en su memoria. Quinn, murmuró para sí. Conozco ese nombre de algo. Se quedó callado de nuevo, esforzándose por encontrar la respuesta. Publicó usted un libro hace varios años, ¿no? Sí, ese era yo, dice el otro. Oster abrió la puerta del todo y le hizo un gesto a Quinn para que entrase.
Tengo la sensación de que hay un terrible error. Yo he venido aquí buscando a Paul Auster, el detective privado. Auster se rió y con aquella risa todo estalló en pedazos de repente. Me temo que ha encontrado usted al Paul Auster equivocado. Pero usted es el único que viene en la guía. Puede ser, dijo Auster, pero yo no soy detective. ¿Quién es usted entonces? ¿A qué se dedica? Soy escritor. Tenemos aquí entonces otro caso donde Auster se introduce a sí mismo en la novela, pero ya no como protagonista, sino que introduce su propio nombre y sus propias circunstancias. Efectivamente, Paul Auster vive en Nueva York, efectivamente, Paul Auster es escritor, pero se introduce como un personaje secundario. Y el personaje principal, que a su vez es narrado por una voz impersonal, la voz impersonal que suele asumir una tercera persona, en este caso no omnisciente, sino más bien equisciente, que es la tercera persona que sigue los pensamientos de un personaje, pero no entra tanto en las cabezas de otras, ¿sí? Tenemos ahí entonces este punto diferente respecto de, por ejemplo, la de Philip Roth, que veníamos recién, ¿no? Seguimos entonces, y aquí tenemos una síntesis que ustedes pueden ver de la estructura de esta novela. Voy a ir ampliando para ir recorriéndola. Tenemos un autor, Paul Auster, que ha escrito, por un lado, en 1985, un libro, Ciudad de Cristal. Todo lo que está dentro de este óvalo está dentro del libro. Forma parte de la diégesis, de los hechos narrados del libro, ¿no? En ese libro tenemos un narrador en tercera persona que sigue a un protagonista, el escritor Daniel Quinn, del cual se nos dice además que escribe con un seudónimo, William Wilson, lo cual es un guiño, ¿no? a Edgar Allan Poe y ese cuento famoso de Poe en el que se trabaja el tema de la identidad y de la duplicidad, ¿no? Del doble. Efectivamente, con ese seudónimo, Quinn escribe novelas, varias novelas ha escrito, con un mismo protagonista, el detective Max Work, que por supuesto es un personaje de segundo grado, es decir, un personaje para este personaje, ¿no? En el universo de la novela Ciudad de Cristal, Max Work es un personaje de novela, a su vez, ¿no? Un personaje de segundo grado. No está en el mismo plano de realidad que el protagonista. Este protagonista es confundido al principio de la novela y luego se hace pasar por un detective llamado Paul Auster de la agencia de detectives Auster, pero que en otras partes de la novela utiliza un alias, Henry Dark. Este es un alias que va a volver luego, no solo en esta novela, sino en las otras dos que conforman la trilogía, Fantasmas y La habitación cerrada, que son del año siguiente, ambas. Curiosamente, el escritor Daniel Quinn, en su función de detective, cuando acepta el caso, va anotando todo lo que le va pasando y todos sus pensamientos en un cuaderno rojo. Este es otro guiño de Oster a su propia obra, porque más adelante Oster va a publicar un libro que se llama El Cuaderno Rojo, que tiene varios relatos, supuestamente estos sí, del orden de lo veraz, y en esos relatos eh, una de las cosas que se nos cuenta es cómo se le ocurrió esta novela, Ciudad de Cristal, y también de un llamado posterior donde parece que alguien le hizo una cachada preguntando por Daniel Quinn, en la vida real, supuestamente, ¿no? Yo ya no sé si creerle. Y en tercer lugar, como vimos recién, el escritor Daniel Quinn conoce al personaje Paul Auster. Fíjense que lo pongo entre comillas a Auster, en este caso, ¿sí? Cuando hablamos del autor dentro de la obra, lo vamos a poner siempre entre comillas, porque es y no es, ¿no? Es como un efecto irónico que puede tener el texto, ¿no? Digo Paul Auster y también figura, curiosamente, el hijo con su nombre real, Daniel Auster. El hijo en esta novela es todavía un niño. Quienes conocen un poco de la vida del Auster real saben que, bueno, hay una historia trágica más adelante, muy trágica, con este hijo cuando ya se convierte en adulto, ¿no? Pero en la novela es apenas un niño. Y fíjense que Daniel es el mismo nombre que Auster elige para su protagonista.
Cuando por fin el personaje Paul Auster reconoce que Daniel Quinn es un escritor, hablan obviamente de literatura. Y uno de los temas que surge en la conversación es el Quijote. Deciden hablar sobre el Quijote. Y Auster tiene sus ideas respecto del Quijote. Hacia el final de la novela de Paul Auster, se subraya el hecho de que Daniel Quinn y Don Quijote tienen las mismas iniciales. Es decir, que no es casual esta conversación sobre el Quijote. Y efectivamente es el Quijote el modelo de Oster, que se encarga de hacer todo un matete y un juego de espejos entre las categorías de autor, narrador, personajes y la duplicidad de los personajes. Hay personajes que son gemelos, hay personajes que son una sola persona pero tienen más de un nombre. Prácticamente en la trilogía de Nueva York se exploran todas las variantes posibles para la cuestión de la identidad. Pero el modelo es el Quijote. Y ese va a ser nuestro siguiente ejemplo y nuestro último ejemplo, mucho más complejo que los anteriores. Si yo hubiera empezado cronológicamente, tendría que haber empezado por el Quijote, una novela de hace 400 años. Y es increíble que una novela de hace 400 años siga vivite coleando y siendo un gran ejemplo para inspirar a autores contemporáneos. La novela realmente es ejemplar en este sentido del tema que estamos tocando aquí, ¿no? En su complejidad, ¿no? Y Oster la toma claramente como modelo. Incluso en uno de los capítulos de la novela, en el capítulo 12 de Ciudad de Cristal, se menciona a el autor de esta obra. Recordarán ustedes que vimos que era en tercera persona el narrador. Y sin embargo, ese narrador en tercera se refiere a el autor de esta obra, considera que esta parte de la historia de Queen está un poco incompleta y no sabe si debe seguir con esto o no. Esa referencia en tercera al propio autor, sin nombrar que es Paul Auster, pero hablar del autor, es calcada del Quijote. Vamos a ver entonces ahora eso. Pero antes, recapitulemos un poco y veamos las tres diferencias de lo que vimos hasta acá. Vimos el caso de Sábato, que como decías es el modelo mayoritario de la ficción, es decir, el de un autor que inventa un narrador, en este caso en primera persona. Un narrador, pongo aquí el signo desigual porque es un narrador que difiere de él, no se parece en nada a él. Es el protagonista, en este caso es un pintor, es un asesino, es otra cosa completamente distinta de Sábato, y Sábato no pretende hacer ninguna referencia a su propia vida. Eh, Al menos no directamente, ¿no? Por supuesto, sabemos que la creación literaria siempre trasluce cosas personales, pero no en el sentido consciente, en este caso, ¿no? Luego tenemos el caso que vimos de Philip Roth, también un narrador en primera, igual que el de Sábato en ese sentido, pero aquí ponemos este otro signo, que no es el de desigual, sino el de similar, ¿no? Casi igual, ¿no? Aproximado. Porque, bueno, aquí ven las comillas que decíamos recién, ¿no? ¿Hay un Philip Roth narrador? Sí. ¿Tiene rasgos del autor? Sí, ¿no? Pero también hay una situación que es claramente de ficción. Conoce y enfrenta a un personaje homónimo en una situación disparatada, ¿no? Esto está más cerca de la autoficción, lo que dijimos, ¿no? El pacto autobiográfico, porque coinciden las tres identidades. La de quien escribe, Philip Roth, la de quien narra, este Philip Roth, con entre comillas, y la de quien protagoniza, que es también Philip Roth. En el caso de Paul Auster es más raro, y como decimos está basado en el Quijote, hay una narración en tercera, por lo tanto el narrador es distinto, es un narrador externo a los hechos, ¿sí? No participa de los hechos narrados, tercera persona. El protagonista tampoco es Paul Auster, es Daniel Quinn, pero se encuentra en cierto momento con un personaje secundario, el escritor Paul Auster, que sí tiene rasgos del propio autor, y charlan sobre el Quijote. El Quijote, como ustedes recordarán, comienza con esta famosísima frase: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo así asá, y le escribe cómo era el hidalgo, ¿no? Me quiero centrar en ese de cuyo nombre no quiero acordarme. Si nosotros prestamos atención, quiero
Es una conjugación en primera persona. Allí está indicado que el narrador sí hace referencia a sí mismo. Por más que el protagonista sea Don Quijote, sí hay un narrador que se refiere a sí mismo. En este caso, diciendo que no quiere acordarse de qué lugar de la Mancha surgió este personaje Don Quijote, esta persona, Don Quijote. Cuando dice no quiero acordarme, uno al principio, como no tiene mayor contexto, no sabe si tomarlo literalmente o figuradamente. No quiere acordarse de verdad a propósito. O lo está diciendo con una manera de elegante de que no puede acordarse, de que no lo recuerda. Esto sí se dirime en la novela, pero mucho más adelante, al final. También en este primer capítulo se hace mención a los autores que de este caso escriben. Por ejemplo, aquí cuando se duda de cuál es el nombre original de Don Quijote, ¿no? Se dice, bueno, a lo mejor el apellido era Quijada, sobrenombre quiere decir apellido, ¿no? Quijada o Quesada. Mucho más tarde en la novela sabremos que el verdadero apellido es Quijano, pero aquí al principio, Alonso Quijano es el nombre, pero aquí al principio se duda y este narrador, que no sabemos quién es, por ahora no tiene nombre, dice que hay diferencias en los autores que de este caso escriben. Vale decir entonces que este narrador se basa en fuentes, fuentes escritas. Hay autores que escribieron antes que él sobre esta persona. Y el autor de esta historia, ¿no? Que se pone con curiosidad y diligencia a buscar los hechos de Don Quijote, ¿no? Esto lo dice en el capítulo final, perdón, no es al principio ya. Capítulo final de la primera parte, recordemos, aquí está, que Quijote fue publicado en dos partes. La primera parte, 1605, que tuvo un gran éxito inmediatamente, tuvo una reimpresión en el año 1608, y en 1615 sale la segunda parte. Es importante esto de la fecha, después lo vamos a ver. Pero decía, en el último capítulo de esta primera parte, el autor dice, quisiera yo saber de las últimas aventuras de Don Quijote, porque Don Quijote salió 3 veces a la aventura. Y de la tercera salida no se sabe nada, dice. Pero las memorias de la Mancha dicen que esa tercera salida fue hacia Zaragoza. Y allí termina el primer tomo. Es decir, en el primer tomo se narran dos salidas de aventuras de Don Quijote, y de la tercera se dice, bueno, no sabemos bien a dónde fue, pero sabemos cómo fue, pero sabemos que fue a Zaragoza. ¿Y de dónde lo saco? De las memorias de la Mancha. Quiere decir que las fuentes no son solo escritas, sino también orales. Lo que tenemos entonces, con un tipo de esquema similar al que vimos recién, es un autor, Cervantes, que escribe una novela en 1605, y en esa novela tenemos un narrador, que al principio no tiene nombre, que escribe la historia de un protagonista, Don Quijote, y ese narrador se basa en otros autores y en la memoria de la Mancha. Esto es lo que tenemos al comienzo. Y por supuesto estamos nosotros fuera como lectores. Nosotros accedemos al libro. Como lectores, el autor Cervantes se dirige a nosotros una sola vez, en un pasaje hermoso del prólogo, donde nos dice que somos libres de todo respeto y obligación, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor de que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Es decir, nos alienta Cervantes a opinar lo que nosotros tengamos ganas sobre la novela. Fíjense qué distinto este prólogo del prólogo de Roth. El prólogo de Roth intenta inmiscuirse ya en la ficción. Es decir, en el prólogo de Roth la ficción empieza ya en ese prefacio. En cambio, en el prólogo de Cervantes, todavía no. El prólogo sigue siendo el autor verdadero hablando sobre su propia obra y dirigiéndose a nosotros, diciéndonos, puedes opinar lo que quieras. Muy poco después, en el sexto capítulo de la primera parte, empiezan las magias del libro. El cura y el barbero, que son amigos de Don Quijote, al verlo recontraloco por todas sus lecturas, deciden quemar los libros de caballerías que han vuelto loco a su vecino. Pero bueno, no quieren quemar cualquiera, entonces se ponen a evaluar cuáles quemar. Entre esos libros encuentran un libro de Cervantes. El cura dice, ¿pero qué libro es ese que está junto a él? La Galatea de Miguel de Cervantes, dice el barbero. Muchos años ha que es gran amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos.
Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Es decir, Cervantes es amigo del cura, y el cura sabe que falta una segunda parte de la Galatea, y entonces dice, este no lo quememos. Es decir, le perdonan la cabeza a Cervantes y le perdona la obra a Cervantes. Porque, bueno, vamos a ver qué tal es la segunda parte y después veremos si lo quemamos o no. Por cierto, respecto a esta escena, hay dos ensayos de Borges, escritos con 30 años de diferencia. Magias parciales del Quijote es uno, y El acto del libro es otro. Uno está en Otras Inquisiciones y el otro está en el libro La Cifra, ¿no? En 1952 y 1981. 30 años de diferencia hay entre los dos ensayos, y Borges se equivoca en los dos diciendo que el barbero era amigo personal de Cervantes. Pero en realidad, como acabamos de ver, el que es amigo es el otro, el cura, ¿no? Este error puede tener que ver con haber leído el Quijote tan chiquito y en inglés, como siempre alardeó Borges, ¿no? También nos sirve para ver que todo el mundo se equivoca. Bien, entonces aquí tenemos que el autor, con el esquema, mismo esquema anterior, solamente aquí he reemplazado al protagonista por estos personajes, pero vemos que el autor, así como lo hacía Auster, se cuela por la puerta de atrás. De golpe se habla de Cervantes dentro de la novela de Cervantes. El efecto que esto tiene es de poner en el mismo plano de realidad a Cervantes con los personajes, de manera tal que esto colabora con la verosimilitud entonces también, porque de alguna manera estos personajes adquieren carnadura, se vuelven reales en la medida que comparten el mismo presente y el mismo lugar, el mismo espacio con Cervantes. El capítulo 7 de esa primera parte de Quijote es el famosísimo que conocen incluso quienes no han leído la obra y que vemos aquí en la tapa del libro, donde el Quijote ataca a los molinos, ¿no? Creyendo que son gigantes. Y poco después va a empezar una pelea con un vizcaíno, pero esa pelea se interrumpe, el relato se interrumpe en el siguiente capítulo, ¿no? Y dice, en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, lo mismo que les comentaba yo de Auster recién, deja pendiente esta batalla, disculpándose de que no halló más escrito de estas hazañas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviera entregada a las leyes del olvido. Y luego, inmediatamente después, en el 9, este segundo autor, cuyo nombre no se revela, pero que nosotros sentimos muy cerca del propio Cervantes, dice que consiguió la continuación de lo que ocurrió y dice que la halló en Toledo y que el manuscrito en el que lo halló estaba escrito en árabe. El autor sería un árabe, un sabio árabe, un historiador llamado Side Hamete Benengeli. Este segundo autor, que no sabemos quién es, pero como digo está cerca de Cervantes, manda a traducir el libro. Y entonces se nos empieza a hacer más compleja la cuestión. Primero teníamos un narrador sin nombre, pero ahora sabemos que es este sabio árabe. Side es como un trato preferencial, como señor, ¿no? Hamete Benengeli es el primer narrador. Pero ahora vemos que hay un segundo autor de esta obra, que yo lo pongo con signo de pregunta, pero bueno, todos asumimos que es el propio Cervantes, que encargó a un traductor la traducción de este manuscrito, y este manuscrito trata, como ya vimos basándose en fuentes, sobre la historia de Don Quijote. ¿Sí? Y nosotros estamos fuera del libro accediendo a todo esto por medio de este primer tomo. Mucho más adelante en el libro, ya en el capítulo 40, con el Quijote ya lanzado a la aventura y sus amigos un poco siguiéndolo en parte para que no se haga daño a este loco, ¿no? A este pobre loco, porque en el fondo lo quieren y no quieren que se haga daño, van con él, ¿no? Y a veces tratan de que le dirigen un poco sus aventuras. En cierto momento paran todos los personajes en una venta. Una venta es lo que hoy llamaríamos una posada. En esa posada no hay televisión, no hay radio, no hay cine. ¿Qué hacen? Se lee. Muchas veces se lee novela para entretenimiento de la gente, ¿no? Y el cura lee una novela que alguien dejó olvidada en unas valijas. En eso aparece
un personaje, Rui Pérez de Viedma, que es un soldado que cuenta sobre su cautiverio en Argel. O sea, un soldado que peleó en el frente, probablemente en alguna batalla naval, y quedó prisionero en Argel, en el norte de África. A su vez, el ventero, el posadero, le da al cura otra novela que encontró, que es la novela de Rinconetti y Cortadillo, cuyo autor es nada menos que Cervantes. Es decir, Cervantes vuelve a aparecer, vuelve a colarse por detrás en la novela, esta vez como autor de una de las novelas, novelas dentro de la novela, ¿no? Esto pasa varias veces en el Quijote. Varias veces los personajes leen novelas dentro de la novela. Pasa mucho en el primer tomo, no tanto en el segundo. Son como historias dentro de la historia. Ahora bien, cuando charlan con Rui Pérez de Viedma, este soldado español dice que de ese cautiverio en Argel solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra, el cual jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. No sé si ustedes conozcan la biografía de Cervantes, es una biografía apasionante, si bien no se sabe tanto de él, pero es un tipo con un talento excepcional para meterse en quilombo. Y una cosa, uno de los quilombos que se metió fue en el frente. Él, ustedes saben que peleó como soldado en batallas navales como la de Lepanto, donde fue herido en una mano, por eso su apodo, el Manco de Lepanto. No perdió la mano, pero le quedó herida, digamos, ¿no? Por eso le decían el manco, de Lepanto por la batalla. Y a la vuelta de allí fue capturado por piratas y fue cautivo en el norte de África, él con un hermano, que para colmo, para su desgracia, llevaban cartas de recomendación. Esas cartas de recomendación, al verlas los piratas, dijeron, uy, estos tipos son tipos importantes. Entonces decidieron pedir rescate por ellos. El primer rescate que llegó fue para el hermano y Rodrigo, el hermano fue rescatado. Y Cervantes se comió 5 años de cautiverio en Argel. Quiere decir que en este episodio lo que está haciendo Cervantes es introducir un dato real de su vida, así como Oster mete que este escritor vive en Manhattan en ese caso, luego en Brooklyn. En este caso tenemos que la cuestión ahora es así. Es lo mismo que vimos recién, solamente que el autor vuelve a entrar por la puerta de atrás y ahora nos juega a dos puntas. Por un lado es el segundo autor de esta historia, ¿no? Que seguimos poniendo entre signo de pregunta si será Cervantes, asumimos que sí. Está el traductor, que en el traductor no es solamente que se nombra una sola vez, sino que el traductor a veces opina, ya vamos a ver, sobre el texto que está traduciendo. Y luego está este primer narrador que habla de este cura y este cautivo ahora, y este cautivo habla justamente del autor de Cervantes. A su vez, el cura lee novelas donde aparecen otros personajes, que como aquel detective de Daniel Quinn, son personajes de segundo grado. Es decir, estos personajes no están en el mismo nivel de realidad que todos estos. Y todos estos, a su vez, están al mismo nivel de realidad, sí, del autor, porque el autor decide ponerse a sí mismo en la ficción. Fíjense cómo se va enriqueciendo la novela solo por el juego de la relación posible entre autor y narrador. Solo con ese aspecto la novela es riquísima. Ni hablar ya de las aventuras en sí de Don Quijote, del concepto de la novela en sí, ¿no? Esto de que el tipo haya enloquecido por los libros de caballería, ni hablar del crecimiento que tiene un personaje como Sancho a lo largo de la novela y de su propia aventura en la isla de Barataria. Tiene muchísimas cosas buenísimas el libro. El libro es realmente excelente. Pero solo con esto ya la riqueza que tiene es algo que por lo menos a mí me impresiona. Bien, llegamos a la segunda parte. Recordemos que hay 10 años de diferencia entre una parte y la otra, ¿sí? Primero salió en 1605 la primera, 1615 la segunda. Al inicio de la segunda parte, Sancho le informa a Don Quijote que un bachiller le ha contado que sus aventuras anteriores ya han sido impresas. Es decir, los personajes del Quijote se enteran de que existe el libro Don Quijote de la Mancha o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y leen el libro y lo comentan y lo critican, ¿sí?
Incluso elogian que haya habido un hombre tan curioso, ¿no? Que sería este, Cervantes, que tuvo el cuidado de hacerlo traducir. Menos mal que no quedó perdida esa historia en ese manuscrito árabe, ¿no? Y a lo largo de otros capítulos, en el 5, en el 24, también se introducen en esta ecuación el traductor que da su opinión sobre cierto diálogo. Al traductor a veces le parece que Sancho habla demasiado educadamente y el mismo traductor dice, bueno, yo estoy acá para traducir y traduzco, pero la verdad que no creo que Sancho pueda haber dicho esto, dice el traductor, no se mete. Y también se le habla directamente al lector. El árabe le dice directamente al lector, bueno, mira, tú lector, le dice lector, ¿no? Sin la C, tú lector, yo te diría que desconfíes de lo que Don Quijote cuenta en esa aventura que tiene en la cueva de Montesinos, ¿no? Una de sus aventuras. Porque claro, hay veces que el Quijote está solo, hay veces no, Sancho no lo acompaña siempre. Entonces, ¿cómo podría haber recogido la historia el autor de o las fuentes o incluso la memoria de la Mancha si Don Quijote está solo? Hace bien en desconfiar el autor, ¿no? Así que todos participan en la historia y el gráfico se va haciendo más complejo. Aquí tenemos la segunda parte del Quijote. Lo pongo así como si fuera el cuadrado porque lo que yo creo que ocurre en la segunda parte es más mágico que en la primera parte. Es decir, el juego se eleva al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque directamente la primera parte queda incluida en la segunda parte. Tenemos el esquema que ya vimos, pero aquí los personajes ya han leído también a la primera parte, que a su vez tiene el mismo esquema. Por eso digo que se eleva al cuadrado el juego de espejos, en este caso, de integrar ambas categorías. Si la cosa quedara allí, ya sería bastante compleja la cuestión. Pero resulta que en el año 1614, antes de que saliera la segunda parte del Quijote, calculo que muchos de ustedes lo saben, pero por si alguien no lo supiera lo vamos a decir rápidamente, surgió un Quijote falso, un autor con seudónimo de quien no se sabe quién es en realidad. Hay muchas discusiones de quién puede haber sido, probablemente algún enemigo literario de Cervantes, en algo que podríamos llamar un primitivo robo de propiedad intelectual. Se roba el personaje y publica un libro, que aquí tengo una edición contemporánea, que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Solamente, a ver si se alcanza a ver, solamente que firma con un seudónimo, que no es el de Cervantes, sino Alonso Fernández de Avellaneda, supuestamente natural de la localidad de Tordesillas, y supuestamente el libro impreso en Tarragona. Esta usurpación tiene por finalidad no solo por ahí vender un libro, sino realmente insultar a Cervantes. A Cervantes se lo maltrata. Y se maltrata mucho a sus personajes también, pero sobre todo a Cervantes. Es decir, que hay algo hecho con inquina de fondo. Esto es un hecho de la realidad. El libro, como ven, está impreso, todavía se puede conseguir y se puede leer. Eh, ¿Por qué la mayoría no lo lee? Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero quedémonos con esto, justo antes de que, mientras Cervantes ya presumiblemente está escribiendo su segunda parte real, alguien le gana de mano y escribe una segunda parte apócrifa, falsa, sobre el Quijote, ¿sí? Tomando al personaje del Quijote. ¿Y qué hace ese autor, ese impostor, ¿no? De Avellaneda? Lo que hace es contar esa salida que supuestamente era la tercera y que al final de la primera parte se dijo que no hay datos. Es la salida del Quijote rumbo a Zaragoza. Bueno, eso es lo que se cuenta en este libro apócrifo, en este Quijote apócrifo. Cervantes, indignado, decide que, bueno, cuando los personajes llegan a cierta posada, otra venta, donde los huéspedes están leyendo esa versión apócrifa, la de Avellaneda, ¿no? Decide que el Quijote diga, no pondré los pies en Zaragoza.
y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de este historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice. Es decir, lo primero que hace Cervantes es decir, no, el Quijote nunca fue a Zaragoza, como se anunció en la primera parte. Finalmente no pisó Zaragoza, jamás lo hizo, pero lo hace a sabiendas de que existe el Quijote falso. Y entonces niega la verdad del otro libro. Pero no contentos con esto, hace que también llegue a esa posada un tal Álvaro Tarfe, que resulta ser un personaje del otro libro. Es decir, le paga con la misma moneda Cervantes a de Avellaneda y le roba un personaje del otro libro. ¿Para qué? Para que ese otro personaje, Álvaro Tarfe, se presente ante el verdadero Quijote y al verdadero Sancho. Dice el Quijote, cuando yo hojeé aquel libro de la segunda parte de mi historia, me parece que de pasada topé allí este nombre de don Álvaro Tarfe. Yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza, mi escudero es aquel que vuestra merced conoció. Le dicen a Tarfe, porque lo encaran. ¿Lo encaran para qué? Para que Tarfe diga, ¿sabe qué? Usted tiene razón, el verdadero es usted y no el otro. Y le preguntan y le piden si está dispuesto a declarar eso frente a escribano público. Y Tarfe dice, por supuesto que sí. Es decir, se va complicando la cosa, es decir, que el lector de la época tenía, por un lado, a Cervantes al primer Quijote, pero antes de que Cervantes pudiera publicar el segundo Quijote, aparece el falso, que le he puesto una letra K, como queriendo ser una Q que suena parecido, pero es falso, ¿no? Apócrifo. Este autor apócrifo se roba a los personajes, pero a su vez Cervantes le roba uno a él. Y este Tarfe, Don Quijote por supuesto ya ha leído la primera parte y también ha no leído, fíjense la sutileza, pero ojeado, dice, el libro falso. Y en esa ojear del libro falso reconoce a este Tarfe y le hacen declarar ante escribano público que el verdadero Quijote es este, el del libro de Cervantes, y no este, el del libro de Tarfe. Esto es una jugada maestra en el sentido de lo que ocurre a posteriori, porque el resultado de esa jugada es este, que el libro apócrifo desaparece de la consideración pública con las décadas y los siglos que siguen y pasa a formar parte de la obra de Cervantes. Esto es una opinión personal, pero en mi opinión, si bien uno puede, como les mostré, comprar el libro, una reedición del libro actual, lo que los lectores necesitan es comprender esto que acabo de explicar simplemente y ya tienen incluida la obra del falsario de Tordesillas dentro de la obra de Cervantes, ¿sí? Fagocita la obra falsa Cervantes con esto y logra con eso vencer a su adversario intelectual o literario, ¿no? En el final de la obra, después de varios días de fiebre, Quijano despierta cuerdo, reconoce lo que lo ha enloquecido, y en el testamento, además de favorecer a Sancho y ser muy generoso, dice que si alguien encuentra el de Avellaneda, le pida que le perdone la ocasión que, si yo pensarlo, le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates. Es un anteúltimo palito para de Avellaneda, ¿no? Diciéndole, tu novela son disparates, ¿no? Perdón que yo te haya inclinado o llevado a escribirlos, pero son disparates. Y después se revela que Benengeli admite ahí que no quiso poner el nombre de dónde vivió y murió Don Quijote por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Es decir, quiere que todas las ciudades de la Mancha se peleen por ser la cuna del Quijote y por eso no quiere acordarse de qué lugar de la Mancha es el Quijote.
quiere decir que ese no quiero acordarme del principio es intencional, de verdad no quiere acordarse. No es que no puede, no quiere acordarse. Inmediatamente después y al final del libro le pide a la pluma, a su propia pluma, como personificándola, que no acepte que nadie más la tome para continuar las andanzas de Don Quijote. Es decir, Cervantes nos deja a su personaje muerto y sepultado, tal como lo prometió en el prólogo de la segunda parte, donde por cierto también promete que va a continuar la Galatea en algún momento. ¿Para qué lo deja muerto? Para que nadie tome de vuelta a su personaje, para que no le hagan de nuevo la jugarreta y nadie tome de vuelta a su personaje. Esta vez sí está muerto, señores. Las aventuras no pueden seguir de aquí y la pluma se va a negar a ser tomada para seguir contando las historias del Quijote. Esto que hemos visto, y para cerrar entonces, son algunos ejemplos célebres, en el caso especialmente el último, de la relación posible, o las relaciones, o las distintas gradaciones posibles que podemos tener entre las categorías de autor y narrador. Hay muchos ejemplos más. Macedonio Fernández, el Museo de la Novela de la Eterna, donde habla muchísimo sobre el autor en tanto arquetipo. Kurt Vonnegut, por ejemplo, en algunas de sus novelas, como Matadero 5 o Pájaro de Celda, donde aparece él primero en los prólogos, ¿no? Un poco al estilo de Roth, ¿no? Pero ya en el prólogo dejando entrever que lo que sigue es un poco ficción o inventado, ¿no? O recientemente he leído esta novela maravillosa que se llama Las Tempestálidas, de Georgi Gospodinov, un autor búlgaro. Novela en la que Gospodinov aparece como narrador y dice, yo tenía una idea para un libro de un tipo que tenía una idea para una especie de geriátrico con ciertas características, así asa. Pero resulta que cuando ya tenía la idea para el libro y pensaba escribir sobre un personaje al que se le ocurre un geriátrico así asa, conocí a un tipo que había creado un geriátrico así asa. Y, entre comillas, nos hace creer que eso que él había pensado como una idea para un libro, en realidad lo conoce en realidad. Y obviamente empieza a contarnos, como si fuera real, sus ideas para el libro, ¿no? Todos estos juegos pueden hacerse. Así que no crean que son solamente las posibilidades que hemos visto aquí, estos son solo ejemplos, pero esta es una dimensión más que puede aprovecharse para la ficción, la de la categoría entre autor y narrador. Sobre los distintos tipos de narrador, el curso de Casa de Letras arranca justamente con eso en su primera unidad temática. Bueno, gente, les agradezco mucho su atención y su paciencia y los dejo entonces, si tienen alguna pregunta para hacer respecto de esto o respecto de Casa de Letras, este es el momento. La clase, por lo pronto, ha terminado aquí.